El sonido no era humano, era mecánico, estridente e implacable. Un pitido continuo que perforaba la densa niebla de mi conciencia. Intentaba abrir los ojos, pero los párpados parecían hechos de plomo fundido. El olor era lo peor de todo. Una mezcla metálica de sangre fresca y el agresivo olor químico de antiséptico industrial que quedaría impregnado en mi alma para siempre. «La presión está bajando», gritó una voz. Parecía lejana, como si estuviera bajo el agua. «Castillo, ¿qué has hecho? Hay sangre por todas partes». Sentí un frío abrumador, no el frío del invierno en Madrid, sino un frío que venía de lo más profundo de mis huesos. Era la vida escurriéndose. Quería gritar. Quería decir que estaba despierta, que podía oírlos. Pero mi garganta estaba bloqueada por un tubo de plástico rígido. El pánico explotó en mi pecho. Pero mi cuerpo estaba paralizado. «Clampa la arteria. Ahora». La voz del doctor Castillo, antes tan arrogante y segura, ahora temblaba. El miedo en su voz fue lo que selló mi sentencia. Tenía 30 años. Tenía un pasaje comprado para Sevilla el fin de semana. Tenía un proyecto de arquitectura para entregar el lunes. No podía morir allí, desnuda, abierta sobre una mesa fría, por un error. Mientras la oscuridad comenzaba a tragar los bordes de mi visión, lo único que pude pensar fue: él prometió que sería un procedimiento simple. Y entonces, el pitido se convirtió en una línea continua. El silencio de mi corazón fue más fuerte que cualquier grito. 3. Semanas antes. El sol de la tarde doraba las fachadas de los edificios en la Gran Vía. Madrid estaba viva, pulsante, exactamente como me gustaba. Yo, Elena Vega, caminaba con pasos rápidos, equilibrando un café helado y una carpeta de proyectos bajo el brazo. A mis 30 años, la vida parecía estar finalmente encauzándose. Acababa de ser ascendida a arquitecta junior en la oficina de Martínez & Asociados y mi apartamento en Malasaña, aunque pequeño, era mi santuario. «Elena». Carmen hizo una seña desde una mesa en la acera del Café Gijón. Ya había pedido 2 copas de vino tinto. Me senté, dejando que la carpeta se deslizara al suelo. «No deberíamos beber. Tengo que revisar los planos del complejo residencial», dije, pero ya estaba tomando la copa. «Es viernes, chica, y estás pálida». Carmen frunció el ceño, la alegría dando paso a una preocupación sutil. ¿Ese dolor volvió? Instintivamente, llevé la mano al lado derecho del abdomen. Una punzada, sorda y constante, vivía allí desde hacía meses. La ignoraba con la facilidad de quien cree en la propia invencibilidad de la juventud. Es solo estrés, y quizás la comida picante de ayer. «Prometiste que irías al médico», insistió ella. Fui. Tengo una cita el lunes con el doctor Javier Castillo. Dicen que es el mejor cirujano gastrointestinal de España. Atiende a la realeza, a futbolistas. Si hay algo mal, lo resolverá en un abrir y cerrar de ojos. No sabía, en ese momento, bebiendo vino bajo el sol español, que el nombre Javier Castillo sería el fantasma que acecharía mis pesadillas. Solo veía un título, una reputación, una salvación para una molestia menor. El consultorio del doctor Castillo estaba en una clínica privada en el barrio de Salamanca, donde el mármol del suelo brillaba tanto que reflejaba mis inseguridades. Él entró en la sala 10 minutos tarde, sin disculparse. Era un hombre alto, con canas en las sienes, manos de pianista y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Apenas me miró mientras analizaba los exámenes en la pantalla de la computadora. «Quiste biliar complejo», declaró, girando la silla. «No es cáncer, Elena, pero necesita salir. Está presionando el conducto». Suspiré aliviada. «¿Entonces es simple?» «¿Para mí?» Él rió, una risa corta y seca. «Hago 3 de estas antes del desayuno. Vamos a programarla para el próximo jueves. Laparoscopia. 3 pinchazos. Duermes, te despiertas, y el viernes estás en casa comiendo paella». Había una arrogancia en él que, extrañamente, me confortó. Quería a alguien que se creyera Dios, porque Dios no comete errores, ¿verdad? Firmé los papeles sin leer la letra pequeña sobre los riesgos de hemorragia o perforación. Confié en el aura de autoridad, en el diploma de Harvard en la pared,
en la vista de la ventana que daba al retiro. La semana pasó volando. Llamé a mi madre en Valencia. «Hija, ¿quieres que vaya?» Su voz estaba temblorosa. «Mamá, es una rutina. El doctor Castillo dijo que es cosa de niños. No vengas, estaré bien. Carmen me recogerá. La suave mentira que contamos para proteger a quienes amamos». Estaba asustada. Un miedo irracional que me hizo arreglar mi apartamento impecablemente la noche anterior. Como si necesitara dejar todo en orden en caso de no regresar. Jueves por la mañana. El cielo estaba gris, una rareza. El hospital universitario era un laberinto de pasillos blancos. Fui preparada, vestida con esa humillante bata abierta por la espalda. El doctor Castillo apareció en el área preoperatoria. Parecía apurado, revisando su reloj de pulsera dorado. «¿Lista, Elena?», preguntó, ya girándose hacia la enfermera. «Preparen la sala 4. Tengo un almuerzo con la directiva a las 2. No podemos retrasarnos». Aquello me incomodó. ¿Un almuerzo? ¿Sería despachada rápido para que él no perdiera el primer plato? «Doctor Castillo». Lo llamé, mi voz fallando un poco. «Va a hacer la cirugía con calma, ¿verdad?». Se detuvo y me miró, finalmente a los ojos. Había un brillo de impaciencia. «Elena, yo no cometo errores. Relájese. Está en las mejores manos de Europa. Me llevaron al quirófano. Las luces eran cegadoras. El anestesista, un hombre joven con ojos amables, puso la mascarilla sobre mi cara. «Piense en algo bueno», dijo. Pensé en la playa en San Sebastián, en el viento en mi cara. 10, 9, 8. Su voz se fue desvaneciendo. Lo último que vi fue al doctor Castillo gesticulando con enojo a una enfermera que había tirado una pinza. Estaba irritado, estaba distraído. Y entonces, la oscuridad. La cirugía debería haber durado 45 minutos, pero lo que sucedió en esa sala selló mi destino. El doctor Castillo, en su prisa arrogante por llegar al almuerzo, no se dio cuenta de que la anatomía de mi arteria hepática era ligeramente diferente a la estándar. No pidió el examen de imagen extra que el protocolo recomendaba para casos como el mío. Entró con el trocar, el instrumento perforador, sin mirar 2 veces. Y en un movimiento brusco, demasiado confiado, no solo alcanzó el quiste, rasgó la arteria principal que irrigaba mi hígado. El pitido calmado del monitor se disparó. La sangre brotó, inundando la cavidad abdominal, ocultando el lugar de la lesión, transformando una cirugía de rutina en una zona de guerra, y yo, inconsciente, comencé a morir. Desperté, pero no estaba en casa comiendo paella, el viernes. Desperté 3 días después, en una unidad de cuidados intensivos, UCI, atada a máquinas que respiraban y filtraban la sangre por mí. El dolor no era localizado. Era una entidad viva que ocupaba cada célula de mi cuerpo. Mi madre, Rosa, estaba sentada en una silla incómoda junto a la cama, con el rosario enrollado en los dedos tan apretado que los nudillos estaban blancos. Cuando abrí los ojos, ella rompió a llorar. «Gracias a Dios, Elena. Gracias a Dios». Intenté hablar, pero mi voz era un rasguño seco. ¿Qué pasó? El doctor Castillo entró en la habitación momentos después. No tenía la postura arrogante de la primera consulta, pero mantuvo la fachada. Vestía una bata impecable, contrastando con el caos que sentía dentro de mí. «Hubo complicaciones, Elena», dijo, evitando la mirada de mi madre. Su cuerpo reaccionó de forma inesperada. Una anomalía vascular. Tuvimos una hemorragia difícil de controlar, pero la estabilizamos. Necesitará quedarse aquí unos días más. Unos días más se transformaron en semanas de infierno. Mi abdomen estaba distendido, cosido burdamente. Cada día me sentía más débil. La fiebre subía y bajaba como una marea tóxica. La tensión crecía fuera de la habitación también. Carmen, mi amiga, me visitaba todos los días. «Elena, algo no cuadra», susurró una tarde lluviosa. Pedí el informe quirúrgico en recepción. Dijeron que está pendiente. Hablé con un amigo médico en el Hospital Gregorio Marañón. Él dice que una laparoscopia de vesícula no deja a alguien en la UCI por 2 semanas, a menos que algo catastrófico haya sucedido. Quería creer al doctor Castillo. Necesitaba creerle, porque mi vida estaba en sus manos. Pero el dolor decía la verdad que él ocultaba. Mi cuerpo estaba fallando. Mi piel se estaba poniendo amarilla. Ictericia.
Mi hígado no estaba funcionando. Una noche de martes, la fiebre alcanzó los 40 grados. Yo deliraba. Las enfermeras corrían. El doctor Castillo no estaba en el hospital. Estaba en un congreso en Barcelona, según oí decir. Me quedé sola con el equipo de guardia nocturna. Una enfermera mayor, llamada Pilar, vino a cambiar mi suero. Su mirada no era de lástima, era de rabia contenida. Mientras ajustaba el catéter, se inclinó cerca de mi oído. El pasillo estaba silencioso. «No deje que la toque otra vez», susurró, la voz temblorosa. Yo estaba en la sala, niña. No fue una anomalía. Él tenía prisa. Cortó la arteria hepática común y ligó el conducto biliar por error. Usted se está envenenando por dentro. Si no sale de esta clínica privada y va a un hospital público de trauma ahora, morirá antes del fin de semana. El mundo se detuvo. El shock fue mayor que el dolor físico. No fue mi cuerpo el que falló, fue él. Su arrogancia. El almuerzo con la directiva. La revelación me golpeó como un tren. La confianza ciega que deposité en aquel hombre de traje caro casi me costó la vida. La rabia, caliente y violenta, reemplazó el miedo. No iba a morir por el ego de un hombre. A la mañana siguiente, reuní todas las fuerzas que me quedaban. Cuando mi madre llegó, le agarré el brazo. «Sácame de aquí, mamá. Ahora. Llama a una ambulancia, del SAMUR. Llévame a La Paz. Pero el doctor Castillo dijo que no puede ser transferida, que es peligroso. Él me está matando para esconder su error», grité, y el esfuerzo hizo que los monitores se dispararan. La transferencia fue una batalla. La administración de la clínica intentó bloquear la salida, alegando riesgo médico, pero Carmen amenazó con llamar a la Policía Nacional y a la prensa. Fui llevada de urgencia al Hospital Universitario La Paz, una fortaleza de la medicina pública, en Madrid. Allí no había mármol en el suelo ni vistas al retiro, pero estaba la doctora Sofía Méndez. Ella era brusca, directa y eficiente. «La situación es crítica, Elena», dijo, mostrando las imágenes de la tomografía. «Su hígado está isquémico, parte de él murió. Tenemos que operar de emergencia para reconstruir la vía biliar e intentar salvar el órgano. Si no funciona, entra en la lista de trasplante urgente». Los meses siguientes fueron de una brutalidad indescriptible. Pasé por 3 cirugías reconstructivas. Mi cuerpo, antes fuerte y sano, se convirtió en un mapa de cicatrices. Perdí 15 kilos. Mi cabello se cayó debido al estrés y a los medicamentos fuertes. Hubo noches en las que quise rendirme. Miraba por la ventana de la habitación del hospital, viendo las luces de Madrid, y pensaba que nunca más caminaría por esas calles. «¿Por qué yo?», le pregunté a la doctora Sofía en un día malo. «La pregunta equivocada, Elena», respondió ella, ajustando mi medicación. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer con la segunda oportunidad que estás luchando por tener?» Decidí luchar. No solo por mi salud, sino por la justicia. Mientras reaprendía a andar por los pasillos del hospital, con la ayuda de un andador, comencé a dictar mi testimonio a Carmen. Iniciamos el proceso legal contra Castillo. Él intentó ofrecer un acuerdo millonario por el silencio. Lo rechacé. No quería su dinero. Quería su licencia. El clímax no ocurrió en un tribunal, sino nuevamente en una sala de operaciones. 6 meses después del error inicial, mi cuerpo rechazó una de las prótesis biliares. Entré en choque séptico. La infección se extendió rápido. Mi madre fue llamada para despedirse. Recuerdo el frío. El mismo frío de la primera cirugía. La doctora Sofía me tomó la mano antes de que me anestesiaran. «Esta vez haremos todo bien, Elena. Lucha con nosotras». Mientras estaba en el limbo de la anestesia, no vi luces blancas. Vi mis proyectos de arquitectura. Vi la casa que quería construir. Vi el rostro de mi madre y sentí una furia primitiva. Me niego a ir. La cirugía duró 12 horas. Fue una reconstrucción completa. Una obra de arte de la medicina. La doctora Sofía tuvo que extirpar el 40% de mi hígado dañado y rehacer todas las conexiones manualmente. Afuera, mientras yo luchaba en la mesa, la noticia del proceso estalló en los periódicos. El País publicó el titular: «La mano que tiembla. Error en clínica de élite. Deja a arquitecta al borde de la muerte».
Otros pacientes del doctor Castillo comenzaron a aparecer. Su imperio comenzaba a derrumbarse mientras mi cuerpo intentaba no colapsar. Desperté 2 días después, sin tubo en la garganta. El dolor estaba allí, pero era diferente. Era un dolor de curación, no de muerte. La doctora Sofía estaba al pie de la cama, sonriendo por primera vez. El flujo sanguíneo está perfecto. Tu hígado se está regenerando. Sobreviviste, Elena. La recuperación fue lenta, pero constante. 1 año después del día 0, entré en el tribunal en 1960, Madrid. Todavía caminaba despacio, pero estaba de pie. El doctor Castillo no pudo mirarme. Las pruebas eran irrefutables. El testimonio de la enfermera Pilar, los exámenes del Hospital La Paz, mi propia presencia física como prueba del crimen. Él perdió su licencia médica permanentemente y fue condenado por negligencia grave. La clínica fue multada. La justicia no borró las cicatrices que atravesaban mi abdomen, pero me quitó un peso del pecho. Volví al trabajo. Ya no podía estar sentada horas como antes, así que me adapté. Empecé a diseñar espacios de curación, jardines hospitalarios, centros de rehabilitación. La arquitectura ganó un nuevo propósito para mí. Una tarde de otoño, fui al Parque del Retiro. Me senté en un banco, viendo las hojas caer. Levanté la blusa ligeramente y toqué la larga cicatriz vertical. En Japón, existe una técnica llamada kintsugi, donde reparan cerámica rota con oro, haciendo que la pieza sea más valiosa por sus roturas. Yo era mi propio kintsugi. El sol de Andalucía es diferente al de Madrid. Es más cálido, más vibrante. Estoy en Sevilla, finalmente. El viaje que pospuse hace 2 años. Estoy en la cima del Metropol Parasol, mirando la ciudad. A mi lado está el hombre que conocí en fisioterapia, Marco, quien me vio calva, amarilla y débil. Y se enamoró aún así. ¿Estás pensando en él?, pregunta Marco sosteniendo mi mano. No. Sonrío. Y es una sonrisa genuina, que llega a los ojos. Estoy pensando que la estructura de esta ciudad es increíble. Resiste al tiempo, tal como nosotros. Mi móvil vibra. Es un correo electrónico del Colegio de Arquitectos. Mi proyecto para la nueva ala de recuperación del Hospital La Paz fue aprobado. Voy a diseñar el lugar donde otros lucharán por sus vidas y me aseguraré de que tengan ventanas grandes para ver el cielo. Respiro hondo, llenando mis pulmones de aire puro, sin dolor, sin miedo. El error médico casi me mata, sí. Pero la mujer que sobrevivió es infinitamente más fuerte que la que entró en aquel quirófano. La vida no es solo lo que nos sucede, sino lo que construimos sobre los escombros. Y mi construcción apenas está comenzando.